And the power of the Lord came upon him, and he beat with that jawbone 1,000 Philistines. Y el poder del Señor vino sobre él, y él venció a 1000 filisteos con esa quijada. How did he do it? ¿Cómo lo logró? That old brittle desert soaked jawbone, you'd hit it against a rock, it would fly to pieces. Esa vieja quijada frágil y debilitada por el desierto, si uno la golpeara contra una roca, volaría en pedazos. And up on the helmets, it was on those Philistines which hung down, and big leaves stuck up on the sides as they went over the shoulders, inch thick and brass. Y contra los cascos que estaban sobre esos filisteos que colgaban, y grandes pliegos pegados en los lados que cubrían los hombros, de 1 pulgada de grueso de bronce. He stood with his jawbone and beat down 1,000. Él se paró con esa quijada y abatió a 1000. It said the Spirit of the Lord came upon him. He was persistent. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Él fue persistente. One day a lion run out after him, and he had nothing in his hand. Un día un león corrió tras él, y él no tenía nada en su mano. But the Spirit of the Lord came upon him. His locks still hung on his shoulder. He rent the lion with his hands. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él, las melenas aún colgando sobre su hombro. Él desgarró al león con sus manos. He was very persistent because he knew that God's promise is with him. Él fue muy persistente porque él sabía que la promesa de Dios estaba con él. He was able to achieve anything, for God's promise was with him to deliver. Él era capaz de lograr cualquier cosa porque la promesa de Dios estaba con él para librar. John was so sure, John the Baptist, when he was born, he knew he was to be the one after he got old enough to understand, about 9 years old. Juan estaba tan seguro. Juan el Bautista, cuando él nació, él supo que él sería la persona después que tuvo suficiente edad para entender, como de 9 años. His father was a priest. Usually they follow the line of the father. Su padre era un sacerdote. Por lo regular, ellos seguían en la línea de su padre. But he didn't go down to the schools and seminaries, for he knew his job was too important. He was to announce the Messiah. Pero él no fue a las escuelas ni los seminarios porque él sabía que su trabajo era demasiado importante. Él debía anunciar al Mesías. We know that the angel had said so. Sabemos que el ángel lo había dicho así. He knew that he was represented in the Scripture, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Él sabía que él estaba representado en la Escritura, la voz de uno clamando en el desierto, preparad el camino del Señor. He knew also that Malachi, 400 years before, had said, behold, I send my messenger before my face. Él también sabía que Malaquías 400 años antes había dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. After being into the wilderness where he got his schooling from God, not from some theological seminary as his father come from. Después de haberse internado en el desierto, donde él obtuvo su escuela de parte de Dios, no de algún seminario teológico como fue de donde su padre vino. But he had an important job. He had to announce the Messiah. And he had to know what kind of a sign would be following the Messiah. Pero él tenía un trabajo importante. Él tenía que anunciar al Mesías, y él tenía que saber qué clase de señal estaría siguiendo al Mesías. Then he noticed one day he was standing preaching to the people. He said, there's one standing among you now who you know not, whose shoes I'm not worthy to unlatch. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Entonces él notó, un día él estaba parado, predicándole a la gente, y dijo, hay uno parado entre ustedes ahora mismo, el cual ustedes no conocen, cuyos zapatos no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. He was so positive of his position. He was so positive of his ministry. He said, he's standing here somewhere now among you. Él estaba tan seguro de su posición, él estaba tan seguro de su ministerio, hasta que él dijo, él está parado aquí en alguna parte ahora mismo entre vosotros. He wasn't afraid to say it in the face of Pharisees and Sadducees and soldiers and whatever more it was. Él no temía decirlo en presencia de los fariseos y saduceos y soldados y lo que fuese. Some of them had looked for him for thousands of years, but he said he's standing among you. Algunos de ellos lo habían esperado a él por miles de años, pero él dijo, él está parado entre vosotros. Nobody could take it away from him. He was persistent. Nadie podía quitarle eso a él.
él fue persistente. He was perseverant in the face of all. Él fue perseverante ante todo. Yes, this little Greek woman no doubt had heard of him, heard of Jesus, the great revival. Sí, esta mujercita griega, no hay duda, había escuchado de él, oído de Jesús, del gran avivamiento. A young prophet coming up in Galilee from Nazareth and was showing great signs and wonders. Un profeta joven que se había levantado en Galilea, de Nazaret, y estaba mostrando grandes señales y maravillas. She had heard of him, and faith comes by hearing. Ella había oído de él, y fe viene por el oír. This Seraphian woman, being a Greek, La mujer sirofenicia, siendo griega. faith finds sources that others don't see. La fe encuentra fuentes que otros no ven. When she heard, she believed. Cuando ella oyó, ella creyó. She might have heard of a neighbor's girl being healed of epilepsy, which a child had, and we might have heard of this epileptic being healed. Ella quizás había oído de la niña de la vecina que fue sanada de epilepsia, lo cual la niña tenía, y ellos quizás oyeron de esta epiléptica siendo sanada. So her daughter had need of healing, and she had heard Jesus could do it. Así que su hija tenía necesidad de sanidad, y ella había oído que Jesús podía hacerlo. For he was God's Word made flesh. Porque Él era la palabra de Dios hecha carne. St. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él mismo ayer, y hoy, y por los siglos. He was there to reveal the promises of God for his day. Él estaba ahí para revelar las promesas de Dios para su día. He's here tonight to vindicate and to reveal every promise that God made for this age. He's here to do it. Él está aquí esta noche para vindicar y para revelar cada promesa que Dios hizo para esta edad. Él está aquí para cumplirlo. He was in the days of the prophets. Él estuvo en los días de los profetas. He was in Moses. He was in David. He was in Elijah. He was in the rest of them to reveal God's promise of that age. Él estuvo en Moisés, él estuvo en David, él estuvo en Elías, él estuvo en los demás para revelar la promesa de Dios de esa edad. God allotted his word to each age, and he sends a prophet, and the word goes to the prophet and straightens it out. And that's exactly what he's done through all ages, and he's God and changes not. Dios asignó su palabra para cada edad, y Él envía un profeta, y la palabra va al profeta y lo pone en orden, y eso es exactamente lo que Él ha hecho a través de todas las edades, y Él es Dios y no cambia. Jesus Christ is that prophet tonight that stands among us. Jesucristo es ese profeta en esta noche que está entre nosotros. He is the one here in the form of the Holy Ghost who knows everything and can reveal anything that he desires to do. Él es el que está aquí en la forma del Espíritu Santo, el cual conoce todo y puede revelar cualquier cosa que Él desea hacer. She believed this. No matter how much people didn't believe it, Ella creyó esto, no importó cuánto la gente no lo creyó. faith finds a source that other people don't know anything about. Fe encuentra una fuente de la cual otras personas no conocen nada al respecto. When a man's got faith in God, he's got a hold of something that he can't explain it. It's something it's got a hold of. Cuando un hombre tiene fe en Dios, él se ha aferrado de algo que él no puede explicar. Es algo de lo que él se aferró. He cannot push it or shove it or pull it. It takes him. Él no puede empujarlo, o meterlo, o jalarlo. Lo mueve a él. That's the way faith is when a man really got faith in God. It finds that source that others don't see. Así es con la fe. Cuando un hombre verdaderamente tiene fe en Dios, encuentra esa fuente que otros no ven. His word is a sword. Su palabra es una espada. The Bible said so. La Biblia así lo dijo. Won't reference that. It's Hebrews 4:12, as I got the text wrote down. Si ustedes quieren una referencia de eso, es Hebreos 4:12. Tengo anotado aquí el texto. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. This sword's got to be held by a hand of faith. A hand of theology won't do it. Esta espada tiene que ser sostenida por una mano de fe. Una mano teológica no lo puede. It's got to take a hand of faith trained
in spiritual things that knows God. Se requiere una mano de fe, entrenada en las cosas espirituales, que conozca a Dios. Again, might say this, how do you believe that Jesus looked upon the audience and perceived their thoughts? Nuevamente yo diría esto. ¿Cómo creen ustedes que Jesús miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos? Because he was the Word. Porque Él era la palabra. Let's quote the rest of the word here. Sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Citemos aquí la otra parte de la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He was the Word. Él era la palabra. That's the reason he could discern the thoughts that were in their heart. Esa es la razón que él podía discernir los pensamientos que estaban en sus corazones. Last night as we took, as it was in the days of Sodom, showed that man standing there eating the flesh of a calf, drinking the milk from the cow, eating butter and bread. Anoche, como vimos, como fue en los días de Sodoma, mostramos a aquel hombre parado allá, comiendo carne de becerro, bebiendo leche de la vaca, comiendo mantequilla y pan. Standing there eating with clothes on like you and I, with his back turned to the tent. Parado ahí comiendo, vestido como usted y yo, con su espalda hacia la tienda. And perceive what Sarah was thinking about in the tent. No wonder Abraham called him Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Elohim. Y percibió lo que Sara estaba pensando en la tienda. Con razón Abraham le llamó a él Elohim, el todosuficiente, el autoexistente Elohim. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the returning of the Son of Man. It'll be the same thing. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso del Hijo del Hombre. Será de igual manera. In the days, you notice in Sodom there it said, in Luke 17:15, En los días, ¿se fijaron ahí en Sodoma? Dice en Lucas 17:15. it said that when the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Dijo que cuando los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. And the days that the Son of Man is revealed like he was at Sodom, the same thing will be taking place. En los días que el Hijo del Hombre sea revelado como Él lo fue en Sodoma, lo mismo estará aconteciendo. We find out the fire's ready, the nations are ready, the advances has gone to their places, and every gift is set in order. Nos damos cuenta que el fuego está listo, las naciones están listas, los evangelistas han ido a sus lugares, y cada don está en orden. No wonder we should be persistent. Amen. No wonder we should be perseverant. Con razón debemos ser persistentes, con razón debemos ser perseverantes. We've got a goal to achieve for God. Let's call out the bride of Jesus Christ from all denominations, from all people, separated people for God. Tenemos una meta que lograr para Dios, y es llamar fuera a la novia de Jesucristo, de entre todas las denominaciones, de toda gente, un pueblo separado para Dios. This Greek had heard these words. She believed it. Esta griega había oído estas palabras. Ella las creyó. She had many hindrances, but her faith didn't have any. Ella tuvo muchos obstáculos, pero no fue así con su fe. Faith knows no hindrance. La fe no conoce obstáculos. Her faith had no hindrance. She had, but her faith didn't have. Su fe no tenía obstáculos. Ella los tenía, pero su fe no los tenía. You may have hindrances, but if you've got faith, it knows no defeat. It's positive. Puede ser que usted tenga obstáculos, pero si usted tiene fe, ella no conoce derrota, es segura. Let's look at some of her hindrances just for a moment. Miremos algunos de sus obstáculos, solo por un momento. Someone might have said, remember, you are of a different race. Algunos de ellos pudieran haber dicho, recuerda, tú eres de una raza diferente. You are a Greek, Serphiopian by nation. Tú eres griega, Sirofenicia por nación. He's a Jew. Él es un judío. In other words, today you'd say, your denomination's not having this revival. En otras palabras, hoy en día dirían, sus denominaciones no están participando en este avivamiento. It makes no difference, your denomination, whether it is or not. That woman didn't care whose denomination it was. Da lo mismo, su denominación, aunque sea así o no, a esa mujer no le importó de quién fuera la denominación. She was a human being, had been created by God, and she had a need, and she had faith, and she's going to get it.
Ella era un ser humano que había sido creado por Dios y ella tenía una necesidad y ella tenía fe que se iba a resolver. Whether her denomination was cooperating or not made her no difference. She started off. Aunque su denominación estuviera cooperando o no, a ella no le importaba. Ella dio el paso. She might have had another critic that might have met her down the line and said, well, the days of miracles is past. We don't have miracles no more. Ella quizás pudo haber tenido otro crítico que pudiera haberla encontrado más abajo en el camino y dicho, pues los días de los milagros han pasado. Nosotros ya no tenemos milagros. That could have been a Jew as she got over in this country where Jesus was, across into Galilee. Ese pudiera haber sido un judío, después que ella había llegado a este país donde estaba Jesús, al otro lado en Galilea. Days of miracles is past. There is no such a thing. Los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa. Still, she was persistent. She was perseverant. No obstante, ella fue persistente, ella fue perseverante. The denominational barrier didn't stop her. Neither did any of them who believe the days of miracles is past. She knew different. La barrera denominacional no la detuvo. Tampoco la detuvo ninguno de aquellos que creían que los días de los milagros se habían pasado. Ella sabía que no era así. First thing, she had something inside her that told her that she'd get what she asked for. En primer lugar, ella tenía algo por dentro, que le decía que ella recibiría lo que pidiera. Oh, people tonight, if you only can hold that in your heart, that God is here to give you the desire of your heart. Oh pueblo, en esta noche, si ustedes simplemente pudieran retener eso en su corazón, que Dios está aquí para darles el deseo de su corazón. If you will meet His conditions, nothing can stand. Si ustedes cumplen con sus condiciones, nada puede estorbar. There might have been a bunch of women come to her and said, look, Sister Lydia, or what her name might have been. Quizás hubo un grupo de mujeres que vinieron a ella y dijeron, mire, hermana Lidia, o cualquiera que pudiera haber sido su nombre. Do you understand that your husband will leave you if you do this? ¿Entiende usted que su esposo la dejará si usted hace esto? No doubt but what she loved her husband. But she couldn't curse or bless that which was in her. No hay duda que ella amaba a su esposo, pero ella no podía maldecir ni bendecir eso que estaba en ella. Something was telling her her daughter was dying with epilepsy and she had to get to Jesus. And when she got there, something is going to take place, husband or no husband. Algo le estaba hablando, su hija estaba muriendo con epilepsia y ella tenía que llegar a Jesús y cuando ella llegó allá, algo iba a acontecer, con esposo o sin esposo. Some of them might have said, well, what are you going to do with this afflicted child if it fails? Algunos de ellos quizás dijeron, pues, ¿qué vas a hacer con esta niña afligida si eso falla? But she knowed it wasn't going to fail. Something was in her that told her it can't fail. Pero ella sabía que no iba a fallar. En ella había algo que le decía que no podía fallar. If he ever was God, he still remains God. It can't fail. Si él alguna vez fue Dios, él todavía permanece Dios. Eso no puede fallar. Therefore, she still was perseverant. Por lo tanto, ella seguía perseverante. Then some of them might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Entonces algunos de ellos pudieron haberle dicho, el rango en la sociedad al que tú perteneces se reirá de ti. Laugh or no laugh made her no difference. Burla o sin burla, a ella no le importaba. Something was inside of her. She still was perseverant. Algo estaba dentro de ella. Ella seguía perseverante. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Algunos de ellos pudieron haber dicho, serás sacada de tu iglesia. Put out or not put out. She was on her road. Something pulling her to Jesus. Sacada o no sacada, ella ya estaba en camino, algo trayéndola a Jesús. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. No había nada que le iba a impedir, ningún obstáculo. Ella fue perseverante. Nothing stood in her way. No hubo ningún obstáculo. Finally, she arrived where he was. Finalmente ella llegó a donde él estaba. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Mucha gente piensa, el tan solo llegar a donde él está, ahí termina todo. Eso está errado. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day.
Él pudiera venir aquí a este edificio esta noche y mostrarse vivo después de 2000 años por las cosas que Él prometió hacer en este día. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Él lo hizo anoche, Él lo hace cada noche, Él lo hace donde quiera, Él prueba que Él aún está vivo. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. Y usted pudiera estar en su presencia, pero eso no es todo, no señor. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Algunas veces uno se encuentra con dificultad cuando uno entra en su presencia. Así fue con ella. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Cuando ella llegó, Jesús entonces le dijo que él no era enviado a su raza. The very one that she come believing in turned her down. El mismo en el cual ella vino creyendo, la rechazó. This is a lesson. Esta es una lección. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her telling her to go. When she got there to him, he turned her down flat. El mismo que ella había pasado por todas esas puertas de dolor y desilusión y todo para llegar allí, porque había algo pulsando dentro de ella, diciéndole que fuera. Cuando ella llegó allí con él rotundamente la rechazó.